quiero empezar este tema preguntándole a usted, ¿por qué lo conocen? ¿Por qué usted es conocido entre sus familiares, entre sus amigos, entre los miembros de su trabajo? Si yo fuera donde las personas más cercanas que usted tiene, ¿qué me dirían? ¿Cómo lo describirían? No se preocupe, no voy a ir. Bueno, pero como cristianos, una de las bendiciones más grandes que debemos anhelar, y allá voy, es ser reconocido como un hijo de Dios. Es ser reconocido como un hijo de Dios. Y aunque esto implica varios aspectos, el versículo que hoy vamos a estudiar nos presenta una cualidad específica que la Escritura dice que el Señor Jesús dijo, por la cual seremos llamados hijos de Dios. Así que acompáñenme, seguramente usted ya lo tiene abierta su Biblia en Mateo 5, y vamos a leer una vez más desde el principio de Mateo 5, vamos a leer hasta el versículo 9. Dice así la palabra de Dios, Mateo 5 del 1 al 9. Viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oremos. Señor, te doy gracias por este día, gracias por tu amor y tu misericordia con nosotros. Señor, te pedimos que tu palabra haga el efecto en nuestras vidas, que no solo seamos oidores, sino hacedores, y podamos entender de qué se trata esta maravillosa bienaventuranza. En tu nombre hemos orado. Amén. Ya estamos casi a punto de terminar las bienaventuranzas. Llevamos, según mis cuentas, un poquito más de 2 meses en esta sección. De hecho, todavía no he decidido si la próxima va a ser la última bienaventuranza, porque las últimas 2 bienaventuranzas nos hablan de un aspecto y es la persecución. Entonces de pronto hacemos un solo sermón o de pronto 2. Bueno, pero ya estamos a punto de terminar esta sección. Y creo que no estoy mal en decir que ha sido una gran exhortación para todos nosotros estos versículos. Un golpe fuerte al orgullo propio y un entendimiento renovado de cómo el Señor quiere que vivamos como creyentes y ciudadanos del reino. Entender que ser bienaventurado es ser espiritualmente próspero, independiente de las circunstancias, es muy alentador porque nos hace comprender que la verdadera felicidad está en vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la voluntad propia o a lo que el mundo nos presenta. Es una bendición entender que la felicidad no está en tener una mejor calidad de vida, sino en ser pobre en espíritu, llorar por el pecado, ser manso delante de Dios, tener hambre y sed de justicia por hacer la voluntad de Dios, ser misericordioso y ser limpio de corazón. Ahí es que nuestro Señor dice que está la satisfacción total, no en otras cosas. Y hoy vamos a estudiar un elemento más en este cóctel divino, digámoslo así, de felicidad. Un cóctel divino de felicidad. Aquí el Señor está diciendo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. El Señor dice que son felices, que están satisfechos, realizados, espiritualmente prósperos. No los que viven en paz, sino los que hacen y trabajan por la paz. ¿Por qué una persona es feliz al ser un pacificador? ¿Qué tipo de pacificador es llamado hijo de Dios? Hoy vamos a estudiar, como siempre, y como ya saben cuál es nuestro bosquejo, quiénes son los pacificadores, lo que implica y su recompensa. ¿Quiénes son lo que implican y su recompensa? ¿Quiénes son los pacificadores? Esa palabra que aparece ahí en Mateo capítulo 5, versículo 9, pacificadores, es un vocablo compuesto entre paz y hacer. Literalmente significa ser hacedores de paz.
Eso es lo que literalmente significa la palabra pacificadores. Se usaba en ese entonces para describir a una persona que trae paz o que establece la armonía en un lugar. En el mundo griego del primer siglo, un pacificador era un embajador enviado cuando había situaciones de guerra para suplicar por la paz. Y a veces esta misma palabra se utilizaba para describir a un gobernante que establece la paz por la fuerza. No en términos cordiales, sino por la fuerza va a establecer la paz. La raíz de la palabra pacificador es bien interesante porque viene del griego eirene, que significa unir lo que está roto o dividido. Unir lo que está roto o dividido. Eso es lo que significa la palabra eirene o pacificador. Y la idea es establecer en uno de nuevo. Entonces, un pacificador es quien facilita, unir a los que estaban divididos. Es quien ayuda a unir lo que está dividido, y en este caso personas. Lo que Jesús se refiere a los pacificadores son aquellos que intervienen activamente para unir a los que están enemistados o separados. La pregunta sería entonces, ¿será que esto es una cualidad que cualquiera puede poner en práctica cuando ve a dos personas que están enemistadas? ¿Será que al hacer un curso de resolución de conflictos en la universidad podemos llegar a ser los pacificadores que Cristo habla? Obviamente no. Entonces, ¿cómo se convierte una persona en un pacificador? Bueno, para ser pacificador, de acuerdo a lo que dice la palabra, una persona debe primero ¿qué? Tener paz con Dios. Tener paz con Dios para poder dar de esa paz. Por lo tanto, una persona debe primero ¿qué? Reconciliarse con Dios, porque el hombre no está en paz con Dios. El hombre en su estado natural, ¿qué es? Un enemigo de Dios. Es un enemigo de Dios. Y esta enemistad del hombre con Dios se remonta al Génesis. Cuando Dios creó al ser humano, había paz perfecta hasta que el hombre pecó. Con el pecado de Adán vino la enemistad con Dios. Y aquellos que alguna vez estuvieron en perfecta paz, en un lugar de paz como el jardín del Edén, ahora eran enemigos. Y esa enemistad fue heredada a toda la humanidad. A toda la humanidad. Vamos a estos versículos, por favor. Romanos 5, versículo 12, y luego leemos del 10 al 11. Primero leemos el versículo 12 y luego leemos del 10 al 11 y ya va a entender por qué. Dice así Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que todos pecaron. Ahí vemos que el hombre es pecador. ¿Por qué? Porque viene de su herencia de Adán. ¿Listo? Ahora mire, leamos versículos 10 y 11, ahí mismo. Porque si siendo que enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El mayor pacificador es Cristo. Y debido al primer Adán, que entró el pecado, tenemos una enemistad con Dios. Ahí mismo lo dice en el versículo 10. Somos ¿qué? Enemigos de Dios. Pero es solo hasta la obra de Cristo que podemos estar reconciliados con Dios. En una palabra, la humanidad pecadora necesitaba ¿qué? Reconciliarse con Dios, porque era un enemigo de Él. O sea, nadie nace bueno. Esos bebés tan lindos, tan hermosos, son pequeños pecadores, lindos pecadores, pero son, según la palabra, enemigos de Dios, y por eso les tenemos que compartir el evangelio. Pero no fue el hombre, y esto es bien importante, no fue el hombre quien buscó la reconciliación, sino quien fue el que buscó esa reconciliación. Dios mismo. Cuando el hombre se alejó de Dios a causa del pecado, Dios en su amor se movió hacia el hombre para traerlo de vuelta a sí mismo a través de Cristo, como acabamos de leer. Solo mediante la obra de la cruz puede haber reconciliación. Solamente mediante la obra de Cristo, mediante su sacrificio, puede haber una reconciliación entre Dios y el hombre, y así el hombre puede estar en paz con Dios, en paz con Dios. Mire otro versículo también importante, Colosenses 1, 20 al 22. Colosenses 1, 20 al 22. Dice así. Dice, y ahí Pablo está hablando de Cristo. Y por medio de Él
Versículo 20 de Colosenses 1, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, mediante la paz, haciendo la paz mediante la sangre en la cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Por lo tanto, los pacificadores son aquellos que ya están en paz con Dios por la obra de Cristo. Y por lo tanto, ellos pueden entonces ser hacedores de paz entre los hombres. Solo cuando una persona está reconciliada con Dios puede llevar la paz a los demás. Solamente en ese momento. Habiendo probado la paz de Dios, habiendo visto la bondad de Dios, los pacificadores quieren que otros disfruten de la paz con Dios y de quienes los rodean. Y por eso son bienaventurados. Porque van llevando la paz de Dios. Aquellos, y esto es lo que nos dice este primer punto, aquellos que una vez fueron enemigos, que eran alienados, que eran hostiles a Dios, se les ha dado el privilegio sagrado de ser sus pacificadores en un mundo hostil. Los pacificadores son bienaventurados, ¿por qué? Son bienaventurados porque al haber experimentado la paz de Dios, son personas que por medio de la palabra y por medio del ejemplo promueven la paz entre los hombres. Ponen fin a las hostilidades y unen a los pendencieros. Eso es ser un pacificador. Y ya vimos este primer punto de quiénes son los pacificadores. Ahora vamos a mirar nuestro segundo punto y es ¿qué implica? ¿Qué implica ser un pacificador? Ya vimos que los pacificadores buscan traer paz a las personas y unirlas cuando hay conflictos debido a que ya están en paz con Dios. Y podríamos pensar erróneamente, y esto también es bueno decirlo, que la pacificación es una cualidad pasiva que poseen las personas que se ocupan de sus propios asuntos y que quieren evitar el conflicto, como personas tranquilas. Pero esta no es la enseñanza de Jesús aquí, para nada. Porque un pacificador no evita el conflicto. Un pacificador se enfrenta al conflicto, no para inflamarlo, sino ¿para qué? Para buscar resolverlo. Un pacificador es aquel cuya postura es principalmente activa. Busca la justicia, la armonía, el arrepentimiento y la reconciliación. Y muy bien vendría la pregunta, entonces, ¿qué implica esto? ¿Cómo deben llevar a cabo la labor los pacificadores? Bueno, la pacificación que nos está enseñando aquí Cristo tiene dos orientaciones. Hacia Dios y hacia los hombres. Hacia Dios y hacia los hombres. Los pacificadores son aquellos que proclaman y aplican el evangelio en la evangelización a los incrédulos y en la resolución de conflictos hacia otras personas. Los pacificadores bienaventurados cumplen su labor al buscar la paz entre Dios y los hombres y buscan la paz entre los hombres. Buscan la paz entre los hombres. Entonces vamos al primer aspecto de lo que implica la pacificación o los pacificadores, y es promover la paz entre Dios y los hombres. Y esto es paz ¿en qué? Entre enemigos. Esto es paz entre enemigos. Recordemos lo que ya dijimos, que el hombre está ¿qué? En enemistad con Dios, que el hombre es enemigo de Dios según Romanos 5:10. Y aquí es importante decir algo, que la enemistad con Dios no significa que el hombre está en la misma posición de Dios, ni se le ocurra pensar eso. Mejor dicho, Dios no necesita hacer la paz con el hombre. Bueno, es el hombre quien necesita desesperadamente hacer la paz con Dios, porque de lo contrario va a pagar las consecuencias en el infierno. Va a pagar las consecuencias de su enemistad en el infierno. Cuando una persona es salva, ¿qué es lo que sucede? Que queda en paz con Dios y ya no recibirá el castigo de su enemistad. Mire Romanos, volvamos a Romanos, al capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1. Miremos lo que ahí dice. Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que pasa en la justificación. Cuando el incrédulo y cuando todos nosotros hemos sido justificados por la fe en Cristo, es decir, cuando tenemos la justicia de Cristo por habernos arrepentido y creído en el sacrificio de Cristo, ¿qué es lo que sucede? Paz con Dios. Estamos en paz con el Señor. Y esa paz solo puede llegar a los incrédulos porque Dios ha decidido utilizar a los pacificadores con el mensaje del evangelio. Dios ha decidido utilizar a los pacificadores
con el mensaje del Evangelio. No es por nada más. Mire más adelante en Romanos también. Romanos 10:15. Miremos lo que dice. Romanos 10:15, ¿qué dice? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian ¿qué? La paz de los que anuncian las buenas nuevas. El mensaje del Evangelio es un mensaje de paz entre Dios y el hombre. El objetivo de la evangelización es que el incrédulo haga la paz con Dios, que haga la paz con el Señor a quien ha rechazado y ha ofendido varias veces. Los pacificadores son los creyentes que conducen a un inconverso a los pies de Cristo. Los pacificadores tienen los pies calzados con el evangelio de la paz, como dice Efesios capítulo 6 versículo 15, ¿recuerda? Que es la parte de la armadura, el calzado con el apresto del evangelio, el apresto del evangelio de la paz. Eso se trata. Los pacificadores son aquellos que a través de la difusión del evangelio se toman en serio el ministerio de la reconciliación que les ha sido dado. Vamos al texto que leímos en la lectura bíblica al principio de la reunión, 2 Corintios 5, 18, 20. 2 Corintios 5, 18, 20. Dice así 2 Corintios 5, 18, 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ¿qué? El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Usted, según la palabra, si usted es un creyente verdadero, Dios ya le ha dado ¿qué? Un ministerio. Y un ministerio maravilloso. Un ministerio de ¿qué dice así? De la reconciliación. Un ministerio de la reconciliación. Nos lo encargó. Y mire el versículo 20, dice, somos ¿qué? Embajadores. Y es como si Dios rogara por medio de nosotros. Y la palabra aquí rogar es una palabra muy fuerte. Es como una persona que coge a la otra, una persona que se está yendo y coge a la otra de la cintura y lo trata de coger para que no se vaya a un abismo. Y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Rogarle a la gente. Rogarle a la gente ¿para qué? Para que se reconcilie con Dios. A veces no lo hacemos, ¿cierto? A veces somos muy laxos. Y debemos es que rogarle. Pablo, quien escribe estos versículos, reconoció que había sido designado por Dios, por el Dios de paz, para ser un pacificador por todo el imperio romano, rogándole a las personas mientras viajaban. Y lo vemos claramente en las iglesias que fundó, a las personas que llegaron a los pies de Cristo por él, ¿no? Las veces que lo maltrataban, lo apedreaban. ¿Por qué? Porque estaba buscando ejercer el ministerio de la reconciliación. Tristemente nosotros no somos así. No pensamos que esto es un encargo divino. Tristemente lo vemos como que, sí, allá va un amigo mío que lleva 20 años, lo conozco y nunca le he hablado del Señor. Estoy esperando el momento. No. El día de salvación es hoy. Mañana puede ser el día de la condenación. Dios, si usted es creyente, Dios le ha dado ¿qué? El ministerio de la reconciliación. Un ministerio precioso. Somos embajadores y debemos rogarle a la gente eso. No debemos estar pensando tanto en nosotros. Es que me falta esto, se lo digo con todo el respeto, y las personas y los hermanos que están enfermos saben que yo oro por ellos, hablo con ellos, pero muchas veces estamos pensando solo en nosotros mismos, en este aspecto y en otros más. No es que estoy enfermo, no es que me falta esto, no es que me falta esto otro, no es que, hermanos, ¿cuál es la mayor necesidad de la gente? Que se reconcilie con Dios, paz con Dios, paz con Dios. Pablo se vio a sí mismo como el pacificador de Dios, que había venido a decirle a los hombres que Cristo había establecido un camino de paz
y que a través de la cruz podrían llegar a la paz con Dios. Ahora, si el objetivo de los pacificadores es traer paz entre Dios y el hombre, ¿cuál debe ser su mensaje? ¿Qué debe decir un pacificador? ¿Será suficiente decirle a los incrédulos que hagan la paz con Dios? ¿Será suficiente eso? Y esto es de suma importancia, porque a veces se ha dado un mensaje falso de reconciliación con Dios. Se ha dado un mensaje falso de reconciliación con Dios. Y cuando pasa esto, la gente no solo está haciendo mal su trabajo de pacificador, sino que está haciendo pensar a los enemigos de Dios que se han reconciliado con Él, cuando no es así. Cuando no es así. Es como si un extranjero le pregunta a usted, un extranjero aquí en el hotel, le pregunta a usted dónde queda Monserrate, que quiere ir a Monserrate, y usted lo manda para Chía. Nunca va a llegar a Monserrate. Está en el otro extremo, ¿cierto? O sea, le toca dar la vuelta a todo el mundo. Y eso es lo que pasa cuando no se da el mensaje correcto de los pacificadores. Las personas piensan que van al cielo cuando van al infierno. Eso es lo que pasa cuando no se da el mensaje correcto. Por ejemplo, si a una persona solamente se le dice que Dios ama a todos y que solo se necesita hacer una oración para recibir a Cristo en su corazón y listo, y el incrédulo cree esto, ¿qué es lo que pasa? El incrédulo nunca va a ser confrontado con su pecado, nunca se va a arrepentir, va a estar engañado y no va a ir al cielo, sino ¿a dónde? Al infierno. O si solo se le dice a una persona que debe obedecer los mandamientos, pero no se le dice que no se salva por su obediencia ni por sus méritos, sino por los de Cristo, esa persona va a estar pensando que va al cielo por sus obras, pero son sus obras las que lo condenan. Son sus obras las que lo condenan. ¿Cómo los pacificadores deben anunciar el evangelio de la paz? ¿Cómo? Esto es importantísimo. Porque esto es un ministerio que usted debe hacer bien. Y si no lo hace bien, el rey le va a encomendar y lo va a llamar a cuentas. ¿Cómo? Quiero mostrarle algo que usted seguramente tiene en su asiento. Y es esta tarjetica. Esta tarjetica que les pusimos a todos en sus asientos. ¿Alguien no la tiene? Si alguien no la tiene, creo que ahí en la mesa hay. Para que porfa... Todos la tienen, ¿cierto? Allá Diego no la tiene, mira si en la mesa hay, y si no Juan Guillermo consíguele una y ya. ¿Qué es lo que debemos decir? ¿Cómo debemos nosotros anunciar el evangelio de la paz? Mire, hay 4 verdades que todo pacificador debe anunciar. 4 verdades que todo pacificador debe anunciar. Primera verdad, la verdad de Dios, y que Dios es santo y es el creador y dueño de todo. Miren, esto se lo dejo para que usted se lo lleve, por favor. Pero míreme acá, Dios es perfectamente santo. Dios no aprueba la maldad, Dios exige santidad. Dios además es el creador de todo. Y porque es el creador de todo, un día todo ser humano le va a dar cuentas al creador. Por eso el incrédulo que debe saber que la enemistad con Dios se deriva en que Dios aborrece y condena cualquier acto de pecado y de maldad. Y eso es gravísimo, ¿sabe por qué? Porque lo que dice en la segunda parte, porque el hombre es un pecador, porque el hombre es un pecador, porque el hombre ha quebrantado la ley de Dios, porque el hombre pagará el castigo por el pecado y porque el hombre no puede salvarse por sí mismo. Todos los seres humanos han pecado, son incapaces de hacer lo bueno y de amar y de buscar a Dios. El incrédulo debe saber que su pecado ha inundado todo lo que hace, sus pensamientos, sus motivaciones, sus actuaciones. Ese es el hombre. Y esto es gravísimo, ¿sabe por qué? Vaya a la tercera parte, o aquí hago algo también de la segunda. Es que el pecado merece ¿qué? Castigo, como dice al final de la segunda, ¿no? O ahí en la mitad de la segunda, pagará el castigo eterno por su pecado. ¿Por qué vamos a pagar el castigo eterno por nuestro pecado? Por la santidad de Dios, ¿cierto? Porque la santidad de Dios demanda que el pecado sea castigado con la muerte. Porque el hombre es enemigo de Dios. Y eso nos lleva ahora sí a la tercera parte de la tarjeta, que es ¿qué? Cristo, nuestro Señor. Cristo.
Jesucristo es Señor y Salvador. Jesucristo vino al mundo como Dios y como hombre sin pecado. Jesucristo demostró el amor de Dios al morir en la cruz para pagar el castigo por el pecado. Jesucristo se levantó de la tumba y hoy está vivo. Aunque la santidad de Dios demanda la muerte del pecador, su muerte ha provisto un Salvador. Y ese Salvador es nuestro Señor, quien pagó la deuda de los pecadores. Cristo hace la paz entre Dios y los hombres, de quienes colocan su fe en Él. Y esta fe siempre va acompañada ¿de qué? De arrepentimiento. Y ahí vamos al cuarto, a lo que deben hacer los pecadores. ¿Qué deben hacer? Deben arrepentirse de todo lo que deshonre a Dios. Deben creer en Cristo como Señor y Salvador. Eso es lo que deben hacer los pecadores. El incrédulo debe arrepentirse y estar de acuerdo con Dios en que es pecador, confesar los pecados y decidir de corazón apartarse del pecado para seguir a Cristo y obedecerle. Mire, la fe verdadera siempre responde con obediencia. La fe verdadera siempre responde con obediencia, siempre. O sea, la gente no puede estar engañada de que solo con ser una oración, solo por decir que yo digo el nombre de Cristo, porque esa es una mala interpretación de Romanos. Dice, si confesares el nombre del Señor Jesús, serás salvo. Y la gente dice, sí, yo lo confieso, yo creo que Cristo es el Hijo de Dios, pero nunca se arrepiente, nunca obedece, esa persona no es salvo. Porque también, como dice Santiago, los demonios creen en Dios, ¿y qué? Eso es una fe de demonio. Por eso debe haber arrepentimiento. Y este es el mensaje. Si usted es un creyente verdadero, si usted es un pacificador, este es el mensaje que tiene que dar. De esta manera debe ser anunciado el evangelio de la paz. Estas son las verdades que los pacificadores deben anunciar para que el hombre pueda estar en paz con Dios. Estas son, mire, tenemos muchas tarjetas de estas, llévese todas las que quiera, pero enséñelo y dígalo. Y el éxito de esto no es que la gente haga una oración o la gente venga a la iglesia. El éxito es que usted sea fiel al mensaje de Dios. Usted hágalo. El Señor mirará qué es lo que hace. Pero usted tiene que ser fiel en predicar el verdadero mensaje. Siempre recuerde algo, que el evangelio son las buenas noticias. ¿Las buenas noticias de qué? ¿Las buenas noticias de qué? ¿De que le van a dar un mejor trabajo? ¿De que se va a sanar? ¿De que va a tener plata, carro, beca? ¿De que sus sueños se le van a cumplir? No. El evangelio son las buenas noticias de que podemos ser salvos de la ira de Dios y del infierno y hacer la paz con Él al colocar nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador y arrepentirnos de nuestro pecado. Ese es el precioso evangelio de Cristo, hermanos. Por eso Él murió, por eso Pablo hacía el ministerio de la reconciliación. Dios ha decidido que el hombre esté en paz con Él a través de otros hombres que ya están en paz con Él. Que ya están en paz con Él. El hombre nunca pasará a la amistad de Dios, a la tener paz con Él, sin un pacificador. Nunca. Y una vez más, su éxito es en proclamar bien el evangelio. No que este lugar se llene, no. De hecho, yo siempre lo digo, que la gente crea en Cristo, o más bien, que la gente venga a la iglesia es una consecuencia de que la gente haya creído en Cristo. Porque un verdadero cristiano va a ¿qué? Hay que ir a la iglesia. Punto. Hay que ir a la iglesia. Es que es un fundamento. Por eso, no se preocupe tanto en que, ay, venga. No, háblele usted, dígale usted. Mañana esa persona se puede ir al infierno. Mañana se puede ir a la condenación eterna. Háblele de estas 4 verdades. Es fácil de comunicar. Háblele, porque debemos rogarle a la gente, agarrarlos de la cintura, cogerlos y decirles, reconcíliate con Dios, porque de no hacerlo te vas a condenar. Te vas a condenar. Bienaventurados los pacificadores que anuncian a los hombres pecadores que ha venido un Salvador que les da paz con Dios. Bienaventurados. Y descansamos que el resultado es de Dios. ¿Listo? Descansamos en eso. Porque quien convence a Dios, quien convence a los hombres, no somos nosotros, sino es ¿quién? Es Dios. Como lo vimos hace 8 días, ¿se acuerdan? ¿Quién limpia el corazón? ¿Quién es? Dios. Dios.
Entonces, la primera implicación es que el pacificador hace la paz entre Dios o busca hacer la paz entre Dios y el hombre. Pero lo segundo es que el pacificador promueve la paz entre los hombres. Los pacificadores no solo buscan la paz entre Dios y los hombres, sino que también buscan la paz entre los hombres. Y en este aspecto, muchos renuncian. ¿Por qué? Porque se piensa que pues ya es bastante difícil mantener la paz, todavía es más difícil llevar la paz donde no la hay. Usualmente nos han enseñado este dicho y nosotros decimos, no se meta en donde ¿qué? No lo han llamado. ¿Para qué se busca problemas que no son suyos? ¿Y por qué? Porque usualmente la respuesta cuando hay un conflicto es ¿qué? Patitas en la calle, yo me voy. Porque ¿quién quiere meterse en un problema que no es de uno? Ya bastante tengo con los míos. Eso decimos. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo esta bienaventuranza? O lo que más bien lo que exige esta bienaventuranza no es la aceptación pasiva, porque tenemos miedo de hacer algo al respecto, sino afrontar activamente cuando hay enemistades, cuando hay conflictos, incluso si yo estoy metido en el conflicto, y ser un pacificador cuando hay dos personas que están divididas, cuando yo estoy dividido con otro. También el mandato es para mí, no solo para mediar entre dos personas, sino si yo estoy en un conflicto, ser un pacificador. No solo implica ser un mediador entre dos personas, sino buscar la paz cuando ha surgido un conflicto. En lugar de escapar a los conflictos o de deleitarse en la división o la amargura, los ciudadanos del reino, ¿saben qué hacemos? Buscamos la paz, buscamos la paz. Y está claro que en la palabra que no solo en esta bienaventuranza se nos manda a buscar la paz. Varios versículos, miremos dos por ahora, Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. Dice ahí, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué? Estad en paz con todos los hombres. Una vez alguien decía, cuando estaba hablando de una situación, de un conflicto, pero ahí la Biblia sí es posible y como yo no quiero, entonces pues no me es posible. No, el texto es sí es posible, es haga todo lo posible para estar en paz con las personas. Todo lo posible. Mira este otro versículo, Efesios 4:3. Efesios 4:3. Dice ahí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, el vínculo de la paz. Y en este versículo aquí en Efesios, la paz es el vínculo, o es un cordón, es la traducción literal, es un cordón que nos une a todos, está hablando de la iglesia. ¿Y por qué es un cordón la paz? Porque por naturaleza, por instinto, nunca actuaríamos como un solo cuerpo, nunca actuaríamos en unidad, lo mío es lo mío. Pero aquí dice que la paz es el vínculo que nos tiene unidos. La paz de Dios logra esa unidad entre nosotros. Y como pacificadores debemos ser diligentes para lograr ese fin. Mire otro versículo, allí adelantico de Efesios, Colosenses. Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Colosenses 3:15, dice así. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿A qué hemos sido llamados? A la paz, a tener paz. Y aquí en este versículo los pacificadores deben permitir que la paz funcione como un árbitro. Eso es lo que busca. Que la paz de Dios que gobierne. Y le está diciendo a todas las personas. O sea, la paz funciona como un árbitro que hace sonar el silbato, digámoslo así, sobre cualquier acción que esté fuera de lugar, ya que Dios ha llamado a los creyentes ¿a qué? A la paz. La paz es un vínculo, la paz funciona como un árbitro. Por eso es que todo creyente está llamado a ser un pacificador. Todo creyente, ya sea que esté en un conflicto, que sea protagonista con otra persona o que medie
cuando dos personas y sobre todo cuando dos hermanos en la iglesia están en conflicto para poder traer paz a la situación. Y podríamos hablar por horas de varios aspectos necesarios para ser un buen pacificador. De hecho, yo vi, porque yo sabía la necesidad, yo vi en el seminario una clase que se llamaba Resolución de Conflictos Bíblicos. 6 meses viendo diferentes casos de la vida real y es tenaz. Y uno necesita diferentes pasos. Pero déjeme darle 3 aspectos importantes. Le voy a dar el curso en 5 minutos. 3 aspectos importantes para poner en práctica. Cuando usted se vea en una situación en la que debe ser un pacificador, mejor dicho, cuando Dios le dé la oportunidad, la maravillosa oportunidad de ser un pacificador, porque de verdad que es una bendición. Primera, comprométase. Como vimos en la definición de un pacificador, es un hacedor de paz. Es alguien que busca unir lo que está dividido. Por eso ser un pacificador implica ser activo. Y de hecho requiere mucho valor. ¿Sabe por qué? Porque tiene que recibir golpes de ambos lados. Es que eso es así cuando uno está mediando. Y es un golpe para aquí, es un golpe para allá. Y dice, pero es que usted está a favor de esa persona. No, yo estoy aquí solamente para poder que las cosas estén otra vez bien. Se necesita mucho valor. Se necesita comprometerse para ser un pacificador. De hecho, los pacificadores en la Biblia se interponían entre 2 partes en guerra. Y eso debe ser un pacificador. El pacificador busca la reconciliación cuando otros le han hecho daño. Cuando ve a 2 personas en enemistad. Mientras que otros avivan el fuego de la pelea y la contienda con palabras, con cosas, el pacificador, ¿qué es lo que busca? Busca disipar la animosidad y promover la unidad que se había perdido entre 2 personas. Y esto implica tener mucha paciencia. La pacificación no ocurre inmediatamente. Y si usted ha estado en medio de un conflicto, seguramente sabe eso. Además, ¿por qué? Porque en un mundo de pecado, donde hay conflicto y donde hay heridas, las cosas tardan en sanar. Los pacificadores no se deben desesperar por lo lento que va el proceso, sino que deben confiar y depender del tiempo del Señor. Y eso es lo primero. Pero usted tiene que comprometerse. O sea, ser un pacificador bíblico es comprometerse. Lo segundo que tiene que hacer es escuchar. ¿Sabe por qué? Porque escuchar no está en la naturaleza humana. Mire lo que dice Santiago 1:19. Santiago 1:19. Mire lo que dice. Dice así: por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo ¿para qué? Para irarse. A veces somos al revés, ¿no? O sea, a veces desobedecemos bastante bien este versículo. O sea, somos no prontos para oír. No, porque es que yo tengo la razón. Y por eso no somos tampoco tardos para hablar. Vamos diciendo lo que pensamos, ¿no? Como si eso fuera, y hay algunas personas que lo dicen, ¿no? Como que no, es que así soy yo, y es que yo soy honesta. Y lo que hacen es destruir a las personas. Mire, escuchar es particularmente importante para alguien que busca la paz. Escuchar mejora nuestra habilidad de poder entender al otro. ¿Y sabe qué? Le ayuda a discernir el problema. Usted cuando está escuchando, pídale a Dios sabiduría. Señor, ayúdame a discernir el problema. Ayúdame a discernir qué le pasa a este hermano, qué le pasa a este otro hermano, qué me pasa a mí. ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué pasó esto? Le muestra también que usted no tiene todas las respuestas. Y le dice al otro que usted está valorando sus opiniones. Escuchar implica que usted tiene que ser humilde, que usted no se las sabe todas. Y aún si usted no está de acuerdo con todo lo que la otra persona está diciendo, su voluntad para escuchar demuestra respeto y que está tratando de entender la perspectiva del otro. Y eso sencillamente lleva a crear una atmósfera de respeto mutuo que ayudará a la comunicación. ¿Listo? Escuche, comprométase, escuche y tercero, priorice la verdad. Priorice la verdad, no los sentimientos ni las emociones. Priorice la verdad. Cuando hay un conflicto, surgen muchas emociones, ¿cierto? Muchos sentimientos.
como que o sea, están a flor de piel y cualquier cosita nos puede hacer reaccionar. Pero ¿sabe qué es lo que tiene que hacer usted en un conflicto? Como pacificador, priorice la verdad. Ser bueno para escuchar no es lo mismo que aceptar lo que la otra persona diga a expensas de la verdad de la palabra. No su verdad, ¿listo? Allí sí quiero ser muy claro. No es su verdad, no es como usted se está sintiendo, es la verdad. Hay un juez máximo. ¿Cuál es ese juez? Dios a través de su palabra. Dios, por eso hay que priorizar la verdad. Por eso hay que priorizar la verdad. Por eso ser bueno para escuchar no es lo mismo que aceptar lo que la otra persona diga a expensas de la verdad de la palabra. Las escrituras llaman a los seguidores de Cristo a defender la verdad, a denunciar el pecado, y esto, ¿qué va a pasar? Va a causar conflicto. Porque en un conflicto, cuando hay dos personas y uno le dice, estás pecando, la primera reacción es, usualmente, ¿yo? El otro está pecando más. Como Adán y Eva. Como Adán y Eva. ¿No? Por eso, cuando hay pecado, hay que decirlo. Porque el punto en un conflicto, y en un conflicto entre dos hermanos, no es que, es que a mí me parece. No es que es mi opinión. Es que, perdone, se lo digo con todo respeto, es que no me importa su opinión, a mí me importa si usted está de acuerdo a la verdad o no. Por eso cuando hay pecado hay que decirlo. El pacificador está abierto a escuchar, claro que sí, pero no está dispuesto a desviarse de Dios, de su verdad y del evangelio. Nunca negociamos la verdad, nunca. El priorizar la verdad de la palabra lleva al pacificador, ¿sabe a qué? A ser imparcial y sincero. Si priorizamos la verdad, vamos a ser ¿qué? Imparciales. Con nosotros y con el otro. Vamos a ser juzgados ¿por qué? Por la regla de la escritura. Y vamos a ser sinceros. Porque solo de esa manera podemos hacer juicios según la voluntad de Dios. Solo de esa manera. No según nosotros mismos y lo que nos gusta o nos disgusta. Es que me tiene sin cuidado lo que a usted le gusta o lo que le disgusta. Sí. Y a veces surgen conflictos de opiniones personales, pero el punto, cuando hay esos conflictos, es bajar la cabeza. Es una opinión personal. No, David, es que ¿por qué no le metimos un piano hoy? Es que me parece el colmo. Y hay personas así. En la canción, no, es que miren ahí tan solitos estos tres, este trío que tenemos hoy. No, esas son opiniones personales. ¿Usted por qué debe tener celo? Por si hay pecado, por si hay pecado. Si vamos a ser pacificadores, debemos someternos al Señor y su palabra. Ahora, en este aspecto debemos entender cómo se dice la verdad, porque la verdad, ¿cómo se debe decir? En amor. ¿Listo? En amor. Mire Proverbios 16:6. Proverbios 16:6. Proverbios 16:6. Dice así: con misericordia y con verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo usted va a corregir a un hermano? Con gracia, con verdad, con misericordia. Pero tiene que hacerlo. Porque debemos priorizar la verdad. Si usted está metido en un conflicto o si está mediando entre dos personas. Si usted está metido en un conflicto, debe admitir, sí, pequé, sí, me equivoqué en esto, sí, la embarré. Porque el punto no es que usted tenga la razón en un conflicto. El punto es que la relación se fortalezca. Ese es el punto y eso es lo que Dios quiere. Porque usted es un imperfecto que va a pecar. ¿Y qué se puede esperar de nuestras relaciones con otros imperfectos? Pues pecado. Y por eso debe haber perdón, por eso debe haber reconciliación, por eso debemos ser gobernados. ¿Por qué? No por lo que usted piensa, sino por la palabra de Dios. Pero algo, como decía este versículo, decir, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Algo que nunca podemos hacer es negar la verdad por el bien de la pacificación. Nunca lo vamos a hacer. No podemos negar la verdad por el bien de la pacificación, porque eso también hoy en día se cree. No digamos la verdad para no causar problemas. Chito, no le diga. Y eso en la familia se ve mucho, ¿no? No le diga porque se pone bravo. ¿No? Obviamente hay que saber cuándo decirlo, cómo decirlo, por qué decirlo, todo este tipo, con misericordia y con verdad.
pero nunca podemos negar la verdad por el bien de la pacificación. Hay gente que hace así y después el problema estalla peor, porque no dijo lo que tenía que decir cuando lo debió decir. Nunca podemos negar la verdad por el bien de la pacificación, tampoco en la iglesia. No, es que el hermanito está pensando que la Trinidad no existe. No le digamos nada por el bien de la paz. No, hermano. Eso y cualquier doctrina fundamental la vamos a denunciar. Personalmente, va a haber pastoreo, todo esto. ¿Cierto? Pero es que la verdad la decimos. ¿Por qué? Porque la paz que se obtiene a expensas de la verdad no es más que una falsificación de la paz. La paz que se obtiene a expensas de la verdad no es más que una falsificación de la paz. Es una mentira. Es una mentira. Por lo tanto, debemos ¿qué? Buscar la verdad para buscar la paz. ¿Cierto? Siempre. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos, como pacificadores? Comprométase, escuche. Hay un montón de cosas. Sea humilde, sea sabio. Pídale al Señor discernimiento, pero priorice la verdad. Y hágalo, y cuando lo diga, hágalo con amor, con misericordia, sabiendo que usted no es mejor que el otro. Usted no es mejor que el otro. Ha habido personas en testimonios, en situaciones en las que he estado así, sobre todo en el aspecto de decir la verdad, que me dicen, no, ese pastor parece tan noble, tan lindo, tan humilde. Y yo les digo la verdad, tranquilos, pero no vuelven a la iglesia. Sí, eso pasa, eso me ha pasado bastantes veces. No les se las voy a contar, ¿no? Pero es que no se trata uno de tener un temperamento suave, sino es de decir la verdad. Porque igual la verdad que va a terminar ofendiendo, como lo dijo nuestro Señor Jesús, y lo mataron. Pero hay que decirla, hermanos. Esto es muy importante. Y en una resolución de conflictos es muy importante que usted, su juez, para evaluarlo usted mismo y a los demás y a la situación, es la palabra. Es la palabra. Tiene que ser la palabra. ¿Listo? Y hermanos, ser pacificador no es fácil. De hecho, esto puede ser muy difícil, como lo dijimos al principio. A veces el mediador, esto lo saqué de una experiencia personal, a veces a un mediador, y si usted se ha encontrado en esa situación me entenderá, le gustaría encerrar a las dos personas en un cuarto a punta de agua hasta que se resolvieran los conflictos y abrirles en ese momento. Porque es tenaz, porque es fatigante tratar de que dos personas puedan reconciliarse cuando los dos creen que tienen la razón y cuando no quieren ser humildes y no ven el pecado en cada uno de ellos. Por eso, el pacificador debe entender que este no es un trabajo que se pueda hacer en sus propias fuerzas. No. Como todo en la vida. ¿Qué necesitamos? Gracia. Gracia gratuita, gracia inmerecida, la misma gracia que aseguró nuestra paz con Dios. Eso es lo que necesitamos para ser pacificadores. Recuerde esto, mientras agoniza en medio del conflicto, el conflicto entre sus seres queridos y Dios, o entre los miembros de su iglesia, de su comunidad, gracia es lo que necesitamos. Gracia. La bienaventuranza para el pacificador no proviene de la evasión de los asuntos, sino que proviene de enfrentarlos La bienaventuranza para el pacificador no proviene de la evasión de los asuntos, proviene de enfrentarlos y de tratar con ellos. Bueno, debemos comprometernos. Vamos al tercer y último punto. ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál es la recompensa del pacificador? Dice ahí el texto: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Como todo en las bienaventuranzas, o en todas las bienaventuranzas más bien, la segunda parte de cada frase de las bienaventuranzas está escrita en voz pasiva. Esto indica que cuando el Señor dice que serán llamados hijos de Dios, es un llamado que proviene de afuera. Es un llamado que es externo y es Dios quien está llamando. Esa palabra llamados en la Biblia la vemos muchas veces y se puede referir cuando una persona está llamado a una posición, como estar llamado a la salvación, o como aquí, cuando una persona es conocido por algo, es llamado hijo de Dios.
Por eso aquí el Señor no está diciendo que serán llamados a ser hijos de Dios los que son pacificadores. Eso no está diciendo el Señor. Sino que los pacificadores son conocidos como hijos de Dios, son llamados hijos de Dios. Nadie llega a ser hijo de Dios porque sea un pacificador, sino que su carácter y su posición de hijo son evidenciados al ser un pacificador. ¿Listo? Ahora, ¿por qué los pacificadores son llamados hijos de Dios? 2 razones. La primera, porque la obra que hacen es una obra de Dios. Dios es conocido en la Escritura como ¿qué? Como el Dios de paz. Como el Dios de paz. Mire este versículo, Romanos 15:33. Romanos 15:33. Dice: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Dios es conocido en la Biblia, hay muchos versículos. Usted coja una concordancia y la mira. Hay una descripción, hay un atributo que Dios es un Dios de paz. De hecho, fue Dios quien mandó a su Hijo para que el hombre pudiera hacer la paz con él. Y al ser pacificadores, estamos imitando a Dios, estamos imitando al Padre. O sea, aquí bien podría ir el dicho de hijo de tigre, sale pintado. ¿Por qué? Porque un hijo siempre debería llevar la semejanza de su padre. Como dice Pedro también, o el Antiguo Testamento, sed santos como vuestro Padre es santo. Aquellos que de palabra y por su ejemplo son promotores de paz, son pacificadores, son llamados bienaventurados porque su título es Hijo de Dios. Hijo de Dios. Pero en segundo lugar, los pacificadores son llamados también hijos de Dios. ¿Por qué? Porque están imitando al unigénito Hijo de Dios que vino a hacer la paz entre Dios y los hombres. Como ya hemos visto, como ya hemos señalado, el pacificador por excelencia, ¿quién fue? ¿O quién es? Cristo. Cristo. Curiosamente, en Mateo, y cuando pasamos por ese capítulo, en el capítulo 3, en el bautismo de nuestro Señor Jesús, Dios proclamó desde el cielo: este es ¿qué? Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Ahora Jesús ofrece un título muy similar a los ciudadanos de su reino. Bienaventurados los que van como el Hijo amado de Dios, Cristo, con el mensaje de paz a los hombres. Así que, mientras andamos entre los hombres, llevando la paz en nuestros corazones y derramándola, las recompensas que dirán: ese hombre es hijo de Dios. Ese hombre es hijo de Dios. Y con eso seguimos los pasos de Cristo. Ahora, es probable que esto no lo digan todos los hombres, a menos que lleguen a reconciliarse con Dios, ¿cierto? Que la gente diga: esos son hijos de Dios, va a depender de eso. Pero lo que importa depender de si llegan a la reconciliación con Dios. Pero lo que importa es que esa mención, ¿quién la diga? Nuestro Señor. Que Dios diga: ese es mi hijo, es la gran bienaventuranza. Que Dios diga: ese es mi hijo, es la gran bienaventuranza. Es como, y ahora que mis hijos están cada vez creciendo, hace poquito Valentina, no me acuerdo qué fue lo que pasó, pero quería mostrarme algo. Y obviamente quería que yo le dijera y aprobara lo que estaba haciendo. Si no estoy mal, era un dibujo o era una pinta de ella. Y claro, cuando ella me lo mostró, yo dije: uy, espectacular, hijo. O sea, Picasso te quedó en pañales. Y cuando vemos esta bienaventuranza y vemos aquí que dice: serán llamados hijos de Dios, esa debe ser nuestra gran bienaventuranza. Uy, que el Señor nos diga: ese es mi hijo, por ser pacificadores. Seremos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. La bienaventuranza de los pacificadores es que son reconocidos como verdaderos hijos de Dios. Como verdaderos hijos de Dios. Hermanos, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores porque no solo tienen la paz con Dios y van buscando la paz entre los hombres,
sino porque de esa manera son conocidos como hijos de Dios. Es supremamente feliz y satisfecho quien imita a Cristo en llevar el evangelio de la paz. Ese debe ser nuestro gozo. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, Dios. Señor, como siempre te lo decimos y como tu palabra nos ha examinado en esta hora, cuando nos damos cuenta, Señor, de lo que implica, de lo que significa ser un pacificador como tú nos mandas, lo primero que tenemos que decirte es perdón, Señor, porque no hemos sido los pacificadores que tú quieres que seamos. Porque habiendo recibido esa paz con Dios, habiendo entendido esa paz con Dios que tenemos, no hemos ido a dar de esa misma paz, de esa misma tranquilidad que significa que ya, Señor, no somos enemigos tuyos, sino que estamos en paz contigo y ya no vamos a ir al infierno, sino al cielo eterno. Señor, ayúdanos a ser esos pacificadores, de llevar el evangelio de la paz. Y ayúdanos también, Señor, a que cuando haya conflictos, cuando haya problemas, cuando nosotros incluso estemos en una situación difícil con otra persona, seamos nosotros los pacificadores. Seamos nosotros los que busquemos la paz. Seamos nosotros los que podamos mediar, poder comprometernos, escuchar, priorizar tu verdad, ser misericordiosos, tener sabiduría y estar llenos de gracia también, pero saber que podemos mediar. Ayúdanos a no huir de los conflictos, sino a ser prudentes, sabios y ser los pacificadores que tú nos mandas a ser. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y nuestra mayor recompensa es esa, que seremos llamados hijos de Dios cuando vamos por el mundo siendo tus pacificadores. En tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén.